entonces con el diferencial total. ¿Está bien? Entonces, esto de alguna manera es como un repaso de cosas que ya vimos, pero le vamos dando por ahí nuevos nombres o le vamos dando una mirada un poco distinta, pero no deja de ser volver a rever cosas que ya más o menos las trabajamos, lo cual es una oportunidad para volver sobre lo mismo y entenderlas un poco mejor o empezar a entenderlas, ¿no? Si habíamos visto que el concepto de derivada nos venía a definir qué significaba que una función tuviese recta tangente en un punto, ¿no? Si la derivada existe en un punto, por ejemplo en x0, entonces la ecuación de esa recta tangente es esta que está escrita acá, que la escribimos ya tantas veces que me olvidé, que perdí la cuenta, no me olvidé. La palabra L de X simplemente es el nombre de la recta, ¿no? Igual a L de X, y la L viene de la palabra lineal o linealización. Recordemos que esta resta que está acá, el x menos x0, es lo que llamamos el incremento de la variable independiente, ¿no? Lo habíamos ya charlado esto, volvemos a decirlo. Vos acá, por ejemplo, tenés el 0, acá tenés, por ejemplo, el x0 y acá tenés el valor de x, que es x0 más delta x. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, si hablas de la x, estás hablando de esto. Si hablas del delta x, entonces estás hablando de esto. Simplemente las dos variables funcionan para representar lo mismo, lo único que cambia es de dónde las estás midiendo. A la x la estás midiendo desde el 0, al delta x lo estás midiendo desde el x sub 0. Esa es toda la diferencia. Uno puede indistintamente escribir todo con delta x o escribir todo con la x. Vuelvo a decirlo porque es algo que aparece. Entonces, si x es el x0 más delta x, si vos pasás restando x menos x0, te queda delta x, ¿no? Y estas son las dos maneras, ¿no?, de escribir. Acá está escrito así, pero tranquilamente todo esto lo podríamos reemplazar por delta x que está acá. Bien, entonces tenés delta x, que es x menos x0, tenés la derivada en el punto, que es lo que te da la pendiente, y la función en el x sub 0, que también hay que usarla para armar a la ecuación. Esto es, entonces tiene que ver con la variación o el incremento de la variable independiente. Por otro lado, tenemos la variación de la variable dependiente, o sea, cuál es el cambio que se produce en la función o en la variable y por culpa de esta variación en la variable independiente x. La cuenta que hacemos es sencilla. Hacemos la resta entre la función evaluada en este punto y la función evaluada en el punto que está acá. Lo que vale la función acá menos lo que vale la función acá te dice cuánto cambió la función cuando vos te desplazaste en el eje x desde este punto hasta este punto. Todo esto lo vimos ya 20.000 veces, lo estamos volviendo a repetir. Esto también lo podríamos llamar delta i, y recordemos, lo llamamos incremento o variación total, ¿no? En un gráfico todo esto se ve mejor. Acá tenemos el grafiquito donde la curva verde es la función, representa a la gráfica de la función. El x0 está elegido acá. No le puse x0, le puse x, pero pensemos que es el x0, ¿no? No, mejor pongámoslo. La verdad que yo me equivoqué acá.
yo le tendría que haber puesto a todo el x0, ¿no? Este es el x0 más delta x. Fíjate que si calculamos la ecuación de la recta tangente y la ubicamos en el punto donde fue evaluada, si dibujamos a la recta tangente, no la ubicamos en ningún lado, la dibujamos donde cae, veríamos que esa recta comparte con la función el punto en donde fue evaluada. En ese punto son iguales. La función y la recta valen lo mismo. Simplemente hay que hacer la cuentita. O sea, fíjense que si yo acá le pongo L de x, que es la función en el x0, más la derivada en el x0 por x menos x0, si vos evaluás a L en el punto x0, el único lugar donde aparece la variable x es acá, porque todos los otros lugares ahí está reemplazada en un punto fijo que se llama x sub 0. Entonces vos tendrías que reemplazar acá también a la x por el x sub 0. ¿Y qué te va a quedar? Fíjate que te queda f en x0, este no cambia, más, y todo esto se hace 0, porque cuando vos reemplazás este acá, te queda x0 menos x0, que da 0, y 0 por cualquier cosa da 0. Por lo tanto, la recta y la función valen lo mismo en el punto x sub 0, cosa que se ve claramente en el dibujo. Ahora, cuando vos te desplazás hasta el x0 más delta x, ahí ya la función y la recta empiezan a diferenciarse, a separarse, en general, ¿no? Puede ser que de casualidad te queden de nuevo que valen igual, pero eso es una casualidad en ese punto. En general van a ser distintas. De hecho, lo que va a valer la función es justamente la imagen que f tiene en el x0 más delta x, mientras que el valor que toma la recta es L en x0 más delta x. Si uno quiere medir el cambio que se produjo en la función, eso está representado por este segmento verde, y es lo que llamamos la variación total de f. Es lo que antes habíamos escrito, no es otra cosa que f en x0 más delta x menos f en x0. O sea, este valor menos este valor. Lo que vale la función acá menos lo que vale la función acá, ¿no? Este segmento verde. Ahora, fíjense que la recta tangente también es una función, y yo puedo estar interesado también en ver cuánto cambió, lo mismo que f, cuando yo pasé de tomar este valor a tomar este otro valor que está acá. ¿Cómo hacemos? De la misma manera, o sea, tenemos que hacer una diferencia. Lo que vale la recta en el punto x0 más delta x, menos lo que vale la recta en el punto x sub 0. Acá está escrita la cuenta, L en x0 más delta x menos L en x0, y acá lo que nos da es esta expresión, es la derivada en el x0 por el delta x. Bueno, a esta cuenta, el cambio que se produce en la recta tangente lo vamos a definir como el diferencial total de la función. O sea, el segmento verde es lo que llamamos delta f, y es el incremento total. El segmento violeta es lo que vamos a llamar diferencial de f, se representa con una D, y es también la variación total, pero es la variación total del plano, de la recta. O sea, esto es lo que cambia la recta tangente a la función f en el punto x0. Bueno, a eso lo voy a llamar diferencial total. ¿Por qué nos da esta cuenta? Es muy fácil de demostrar. Si querés hacer, a ver, vamos a seguir con nuestro negrito. A ver, si querés hacer el delta L, por definición es L evaluarlo en el x0 más delta x, y a eso restarle L en x0. Vamos a reemplazar en esta ecuación, que es la recta tangente, vamos a reemplazar a la x, al valor de x, por todo esto.
O sea que donde está esta x vamos a poner todo esto que está acá. Y después la vamos a reemplazar por el x0. Esto en realidad ya lo hicimos y sabemos que nos da f de x0. Así que vamos a proceder a decir que esto es L evaluado acá. Copio esta fórmula, tal cual, simplemente reemplazando donde aparece la X. ¿Qué vamos a poner? Lo pongo en rojo. Vamos a poner x0 más delta x. Bien. Después dice menos x sub 0, ¿no? O sea, copié esto y lo reemplacé a la variable por el valor que toma la variable en este momento. A eso hay que restarle ln x0, pero ln x0 es justamente f de x0. Lo vimos acá, ¿no? Entonces, fíjense lo que pasa. Este se te cancela dentro del paréntesis, ¿no? Este se te cancela con este. Y lo que nos termina quedando es que lo que cambia la recta tangente es el valor de la pendiente en el punto, o sea, la derivada, por lo que cambiaste a la x. ¿Cuánto cambió la x? Bueno, en delta x. Ese es el desplazamiento de x. Bueno, a ese desplazamiento lo multiplicas por la pendiente y te da la variación de la recta. Cosa que geométricamente es media evidente, ¿no? Porque si vos a esto lo dividís por esto, te da la pendiente, ¿no? Que es la f'. Pero lo estamos mirando desde este lugar. Bueno, a esta cuenta la voy a llamar el diferencial de f, ¿no? Se llama diferencial total o directamente el diferencial de f de x. ¿Ven? Acá, entonces, geométricamente, insisto una vez más con esto, ¿qué es el diferencial de la función? Es el cambio total que se produce en su recta tangente. Mientras que la variación total, el incremento total, es el delta f. Diferencial de f, lo que cambia la recta. Delta f, lo que cambia f. Todo se refiere a la f, a la función, por supuesto, pero son cosas distintas. Acá está, entonces, bueno, la cuentita que hicimos recién, y acá está la definición. Si f es derivable, llamamos diferencial total de la función en el punto x0 para un cierto valor de delta x a esta expresión. Acá está escrito del diferencial de f, acá está escrito diferencial de y, lo cual son la misma cosa porque y y f las usamos indistintamente para nombrar a la función. Voy a recuadrar esto, ¿no? Y recordemos que esta cuentita, por ahí parece medio abstracto, pero esta cuentita tiene un significado geométrico muy preciso. Es el valor de este segmento violeta. O sea, esto que está acá, vale esto. La derivada en el x0 por el delta x. Donde el delta x claramente es este, que no lo puse acá, pero queda claro que es esto. Esto es delta x. Bien. Si el diferencial lo evaluamos en un punto cualquiera, o sea, si ahora lo pensamos como función, entonces nos queda así. El diferencial total es la derivada por el delta x. Podemos pensar al diferencial total como para que sea un poco más práctico, ¿no? Y nos ayude a trabajar sin estar pensando siempre en lo que significa, que eso está re bien hacerlo, pero algunas veces como que nos limita a la hora de practicar y tomar confianza con las cuentas, ¿no? Entonces lo dejamos un poco de lado el significado y tratamos de operar algebraicamente con los símbolos, un poquito, ¿no? Como para acostumbrarnos. ¿Qué significa esto de operador? Bueno, un operador básicamente lo podríamos pensar así, mira. Tenés una función f de x, lo metés dentro de una caja, que le voy a llamar operador,
y lo que te sale es otra función. O sea, un operador lo podemos pensar como una función de funciones, ¿no? Por ejemplo, la derivada es un operador, porque vos agarrás una función, la derivás y obtenés otra función. Y así podés empezar a pensar en un montón de cosas que se pueden mirar como un operador. En particular, un operador diferencial va a ser un operador en el cual está incluido dentro de las operaciones que hace el de derivar. El diferencial de f lo podemos pensar como un operador. Entonces tendríamos así. Acá tenemos a f de x. Acá aparece el diferencial de la función, que lo vamos a pensar así, ¿no? Agarrás a la función y la diferenciás, y esto lo que te produce es una nueva expresión. ¿Cuál es la nueva expresión? Acá nos dice la fórmula lo que hay que hacer. Tenés que derivar y a la derivada la multiplicás por delta x. Esto es lo que produce el operador a la función. O sea, agarras una función y para obtener su diferencial tenés que derivarla y meterle siempre multiplicando un delta x. Tomémoslo como una fórmula. ¿Está bien? La interpretación de esto no es que se perdió. Sigue siendo este segmento que está acá. O sea, geométricamente lo podemos interpretar a esa cuenta. Es la variación total de la recta tangente cuando pasás de este punto a este punto. O sea, es esto. Pero, como les digo, para que nos sea más fácil calcular las cosas y no estar, digamos, dependiendo siempre de estar pensando lo que significa, tomémoslo ahora como una especie de receta, ¿no? ¿Qué es el diferencial de una función? No lo voy a escribir así, la verdad que no me gustó cómo quedó. Vamos a ponerlo simbólicamente, que es así. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer un par de ejemplos. Mira, suponete que agarramos a la función x cuadrado más 3x. Entonces, ¿qué es calcular su diferencial? Bueno, fíjate que formalmente, diferencial de f es el diferencial de, entre paréntesis, la f, que es todo esto, porque la f vale x cuadrado más 3x. ¿Qué te dice el operador diferencial que tenés que hacer? Derivar a la función, derivo a la función y la multiplico siempre por delta x. Por lo tanto, en este caso, el diferencial de f nos queda 2x más 3 por delta x. También lo podríamos llamar diferencial de y, ¿no? Porque diferencial de f y diferencial de y es el mismo símbolo. ¿Qué será el diferencial de x, el diferencial de la función f cuando f vale 2 coseno de x cubo? Bueno, de nuevo, el diferencial de f será el diferencial de 2 por coseno de x cubo. Y eso es 2 por coseno de x cubo derivado, acá me olvidé de poner la derivada, y vos le tenés que agregar además un delta x multiplicando. Derivo esto y me queda menos 2 seno de x cubo por 3x cuadrado, regla la cadena, por delta x, y haciendo un par de cuentitas nos queda esto que está acá, ¿no? 3 por 2, 6, el menos nos queda un x cuadrado ahí, siempre se pone adelante, y finalmente queda el seno de x cubo. Esto que es el diferencial de la función. Caso particular, que es interesante. ¿Qué pasa cuando elegís como función a la identidad? O sea, la función donde la y vale lo mismo que la x. Fíjate lo que nos pasa en este caso. El diferencial de f va a ser el diferencial de x, porque justamente f vale x. O sea, la derivada de x por delta x. Pero la derivada de x vale 1. O sea que el diferencial de x coincide con el delta x. Y esto es una cosa que es interesante notarla. Por lo tanto, si x es la variable independiente, qué mal que estoy escribiendo, independiente, entonces el diferencial de x coincide, acá no le pongo paréntesis,
ya directamente le ponemos diferencial de x, coincide con el incremento de la variable x, ¿no? El diferencial total de x coincide. Esto, la verdad que no debería sorprendernos, porque si vos justo elegís como función a la identidad, entonces no importa cuál sea el valor de x. Cuando vos pasás a x más delta x, entonces el cambio que se produce acá coincide con el cambio que se produce en la recta tangente, porque la recta tangente coincide. Acá el problema es que f de x y L de x son iguales. Esa es la cuestión, porque la recta tangente coincide con la función. Entonces, el delta x es lo mismo que el diferencial de la función. Pero el diferencial de la función es el diferencial de x, porque f vale x, ¿no? Porque esto es igual a x, ¿no? O sea que, como este y este son iguales, el diferencial de x y el delta x coinciden. Ojo que esto solo se cumple para la variable independiente. Para la variable dependiente, en general, esto es mentira, ¿no? Vamos a ponerlo acá, ¿no? Ojo que para la variable dependiente y en general es mentira que el incremento de y coincida con el diferencial de y. Y eso lo vimos claramente en el dibujo anterior. El delta i en general es diferente al diferencial de i. ¿Ven? En este caso el diferencial de i es más chiquito. O sea, en general el diferencial de i no coincide con el delta i. Pero esto es porque i es variable dependiente. Si fuese la variable independiente, la x, entonces sí, estas dos cosas coinciden. Bueno, entonces acá, como donde está delta x podés poner diferencial de x, es indistinto escribir al diferencial así, con el delta x o con el diferencial de x. ¿Está bien? Entonces tenemos como una nueva fórmula, pero es lo mismo. Decir esto y decir esto es exactamente igual, porque el delta x y el diferencial de x coinciden por ser x variable independiente. Aproximación lineal. No sé si ya habíamos charlado de esto, yo creo que sí, seguro que oralmente por lo menos salió. La cuestión es que puede demostrarse, eso es parte de un análisis un poco más detallado que nos llevaría más tiempo. Yo particularmente creo que este tema hay que trabajarlo en análisis 2, cuando vos ves la diferenciabilidad en varias variables. ¿Por qué? Porque ahí vos, el alumno en general, está más maduro, ya tuvo una primera experiencia con análisis, en general una experiencia triste, pero la tuvo, y ya tiene otro tipo de herramientas como para poder seguir algunos razonamientos. Ahora es como que sería muy, como que meter mucha información y bueno, no creo que sea el momento pero sí uno puede contar más o menos lo que pasa. Resulta que uno lo que puede probar es que si la función es derivable, la recta esta, L de x, es de todas las aproximaciones lineales que podés elegir para una función la mejor. ¿Qué significa eso de la mejor? Significa que el error que vos estás cometiendo cuando reemplazás al valor de la función con el valor de la recta, se supone que es muy chiquitito si el punto está cerca del lugar en donde fue calculada la recta tangente. Eso es un poco el resumen de este proceso de derivación. La derivada, entre otras cosas, te permite construir a la mejor de todas las rectas para aproximar a una función derivable en los alrededores de un punto. ¿Está bien? Entonces,
a esta L de X la llamamos la aproximación lineal. O sea, cuando a vos te hablan de aproximación lineal, vos ya estás pensando en esta fórmula, en L de X, o sea, la ecuación de la recta tangente. Eso es lo que estamos diciendo acá. Y entonces uno diría que la función se parece mucho a la recta tangente, que es esto que está acá. Y esto es una fórmula que vos decís, pero es más o menos lo mismo. Sí, tal cual. Por eso les digo que estamos reviendo cosas ya tratadas. Lo que pasa que le estamos dando tal vez una vueltita más de tuerca. La función se parece mucho a la recta siempre y cuando el x esté cerca del x0. Cuanto más cerca el x esté del x0, más parecidos van a ser. Siempre acordate de el dibujo. A mí me parece que acordarse del dibujo siempre te ayuda, ¿no? Acá tenés a la función y acá tenés la recta tangente. Acá tenés el punto x sub 0 y acá tenés un punto x cualquiera. Entonces, resulta que el valor que tiene la función y el valor que tiene la recta en x son muy parecidos. ¿Qué significa que son muy parecidos? Que este error es muy chiquitito. ¿Está bien? O sea, f de x es muy parecido a L de X. Siempre y cuando X sea muy parecido al X sub 0, ¿no? O sea, cuanto más te alejas del X sub 0, más tienden a diferenciarse este valor del de su recta tangente. Pero lo que uno demuestra es que cuando X se acerca al X0, este error se hace muy chiquitito, muy rápido. O sea, tiende a cero con mucha rapidez. Eso es lo que significa mejor aproximación lineal. Por ejemplo, vamos a hacer, para que quede un poco más claro, uno de los ejercicios de la guía. Vamos a hacer el 2A, que nos pide que, usando una aproximación lineal, calculemos aproximadamente la raíz cúbica de 8,5. ¿Qué función debe considerar? Te pregunta, ¿no? Bueno, a ver, pensemos un toque en lo que está pasando. La idea es que calculemos, sin usar calculadora, un valor aproximado a la raíz cúbica de 8,5. Fíjate que la cuenta es en general difícil, sin calculadora me refiero, ¿no? Porque no son operaciones elementales las que vos tenés que hacer para poder calcular la raíz cúbica en forma exacta de 8,5. De hecho, es un número seguramente irracional y nada, es 85 sobre 100 que le tenés que sacar la raíz cúbica y bueno, nada, eso es una cosa bastante fulera. Lo que vamos a hacer es aproximar el valor de esto usando una recta. Usando una recta que se parezca mucho a una función. ¿A qué función? Ahí nos tenemos que empezar a poner de acuerdo. Bueno, voy a pensar, me parece que es bastante claro, en la función f de x que sea la raíz cúbica de x. Esa es la función que voy a trabajar. También la podemos escribir así, x a la 1/3. Entonces, pensando en esta función, ahora la pregunta sería, che, ¿cuánto vale f en 8,5? ¿No? ¿Cuál es la imagen que esta función le da al valor de x igual a 8,5? Esa es un poco la idea. Ahora, yo me doy cuenta que 8,5 está cerca de 8. Y vos me vas a decir, sí, pero 8,5 está cerca del 8 y de un montón de otros puntos también. Y tenés razón. Pero yo pienso en un punto cercano al 8,5, pero además que me sea a mí favorable para hacer las cuentas. Y resulta que la raíz cúbica de 8 es un número exacto que puedo calcular sin necesidad de hacer cuentas raras. La raíz cúbica de 8 es 2, ¿no? Entonces un poco la idea es la siguiente. Si vos dibujás, ¿no? A
a ver, la función, voy a dibujar algo así, ¿no? Esta sería la función raíz cúbica de x, y esta es f de x. Ahora elijo el valor, vamos a meterlo acá que estaba medio, ahí medio este es el valor x0 igual a 8. En ese punto yo sé que f de 8 vale 2, porque la raíz cúbica de 8 es 2. ¿Está bien? La raíz cúbica de 8 vale 2. Calculo la ecuación de su recta tangente. Vamos a hacerla, a ver si me sale un poco. La verdad que me quedó bastante feo, pero bueno, a ver si la podemos. Dios mío. Buah. Ay, ay, ay. Dios santo. ¿Qué va a ser? Cuando uno estamos usando un programa que, a ver, tranquilo, tranquilo, Marco. A ver, eje X, tranquilito, Marco, dale. Eje X es este, dale, ahí va, dale que vos podés. Este es el eje Y, bien. Hacete la función, más o menos, ahí está. Esta es la función f de x igual a la raíz cúbica de x. Ahora elegí más o menos un punto para que sea el número x0 igual a 8. Dale, en este punto tenemos que f de 8 vale 2, porque la raíz cúbica de 8 vale 2 y yo lo sé porque sé hacer 2 por 2 por 2 que me da 8, no necesito una calculadora. Bien, por otro lado, a ver si ahora te sale, calculamos la recta tangente. A ver, hace la recta tangente con la recta, dale. Bueno, vamos a hacer algo así. Ahí está. A ver si la podés correr. Ahora tampoco. No quiere correr. Ahí va, ahí parece que sí, mira. Bueno, ahí está más o menos. La verdad que quedó fea, pero bueno, no importa. Vamos vamos a darle bola igual. Entonces, esta que está en rojo es L de X, ¿no? Es L de X calculada en el X0 igual a 8. Acuérdense que ahí L vale lo mismo que F, o sea, tocan en el mismo punto. ¿Y cuál es la idea? La idea es que si vos querés calcular el valor de la función en un punto cercano a 8, que en este caso es 8,5, entonces, ¿no? vamos a exagerarlo, ¿no? Voy a poner, acá está el x igual a 8,5. Entonces, el valor de la función es este, que yo no sé cuánto es. Es la raíz cúbica de 8,5, es la raíz cúbica, ¿no? Acá sería la raíz cúbica de 8,5. Pero en lugar de eso, yo lo que voy a decir es, mira, yo este valor exactamente no sé cuánto vale, pero lo que yo sí sé es que tiene que ser parecido al valor que L toma en 8,5. ¿Por qué? Porque es la recta tangente a F, es su mejor aproximación lineal y está evaluado en el punto 8. Y la distancia que hay entre 8 y 8,5 yo veo que no es muy grande. O sea, el delta X es 0,5 y yo pienso que es relativamente chico. Entonces digo, bueno, mira, el valor que vos me estás pidiendo, que es f de 8,5, más o menos va a ser parecido a L de 8,5. Y esa es un poco la idea. En vez de estar trabajando con la raíz cúbica de cosas feas, vamos a trabajar con una recta. Y una recta todos sabemos que es lo más fácil que te pueden dar, porque las únicas cuentas que tenés para hacer es multiplicación o suma.
Por eso es aproximación lineal. Cualquier cuenta horrible, mientras que la función sea derivable, la vas a poder aproximar mediante una cuenta muy sencilla, que es suma y producto. Cuanto más cerca del punto donde calculaste la recta tangente estés, mejor va a ser la aproximación que estés dando. Esta es un poco la onda. El error en este caso sería este segmento, que creo que ni lo voy a dibujar porque estaría confundiendo, ¿no? El error sería eso, es la diferencia que hay entre el valor real y el valor que vos estás dando. Bueno, así que una vez que entendimos esto, lo único que tenemos que hacer es decir, ¿quién es L de X en X0 igual a 8? Bueno, primero calculo, no, pero vamos a hacer las cosas bien. L de X, ¿quién es? Es f en x0 más f' en x0 por x menos x0. Yo ahora elijo, che, ¿y cuál es el x0 donde vamos a trabajar? Tiene que ser un punto cercano al que yo necesito. Tiene que ser un punto cercano a 8,5. Pero además de estar cerca, tiene que ser un punto que me convenga, porque 8,1 también está cerca y está más cerca que el otro, pero 8,1 estamos en la misma, es un número feo para calcularle la raíz. Entonces busco un punto cercano, pero donde las cuentas se faciliten. Ahora, la ecuación de la recta tangente para este punto en particular es f de 8 más la derivada de f en el número 8 por x menos 8. Este ya sabemos que vale 2 y este lo tenemos que calcular. Así que vamos a calcular la derivada. Para calcular la derivada nos conviene escribir x a la 1/3 y derivarlo. Esto es fácil, bajo al 1/3 y a la x lo elevo a la 1/3 menos 1. ¿Y esto cuánto nos da? A ver, vamos a ver cuánto nos da. Esto nos da 1/3 por x a la menos 2/3. Si lo queremos escribir de una forma un poco más, o sea, si no queremos escribir un exponente negativo, entonces lo volvemos al formato de raíz y nos queda 1 dividido 3 por la raíz cúbica de x al cuadrado, porque el de arriba es la potencia y el de abajo es el índice de la raíz, ¿no? Bueno, este es el valor de la derivada, pero a la derivada la estoy evaluando, la quiero evaluar en el número 8, porque la pendiente la vamos a obtener de ahí, ¿no? Entonces me queda 1 sobre 3 por la raíz cúbica de 8 por 8, 64. O sea que nos queda 1 sobre 3 por la raíz cúbica de 64 es 4. ¿No? 4 por 4 es 16 y 4 por 16 es 64. ¿Ven? Son todas cuentas que las puedo hacer mentalmente. Y nos da 1 sobre 12. Esta es la inclinación, o sea, esta es la pendiente. Bueno, ya está, ya tenemos todo. La ecuación de la recta tangente, entonces, o sea, L de X es 2 más 1 sobre 12 por X menos 8. ¿Ven? Esta es la mejor aproximación lineal. De todas las rectas que pasan por el punto X igual a 8, esta es la que más se parece a la raíz cúbica de X, a esta función que está acá. Esa recta es la que más se va a parecer a esta función en los alrededores del punto donde estamos trabajando. Bueno, ahora para terminar este ejercicio tenemos que decir que L de 8,5 es 2 más 1 sobre 12, ¿no? Por, y fíjate que acá tengo que poner 8,5 menos 8, ¿no? Reemplazo. Y ven que aparece el delta X. Ven que era lo que ya habíamos charlado, ¿no? Este es el delta X, esta es la diferencia, el desplazamiento que hay entre el punto donde estaba y el punto donde me fui. Estaba en el 8, me fui al 8,5, significa que el delta X es ¿cuánto? En este caso es 0,5. Bueno, y esta es la aproximación para el valor de la raíz. Me queda 2 más 1 sobre 12 por 5 sobre 10, o sea 2 más, uy Dios, ¿cuánto es esto? A ver acá qué tengo.
¿Qué es esto, che? Pará, ¿eh? Bueno. 2 más esta cuenta. Que, a ver cuánto... Acá me queda un 1, acá me queda un 2. Y esto me da 1 sobre 24. Si queremos hacer esta cuenta para ver cuánto nos da, que esto es L de 8,5, es el valor que toma la recta en el 8,5, bueno, hacemos con la calculadora, a ver si la tengo por acá la calculadora, no. 49 sobre 24 creo que te da. ¿Cuánto, cuánto? 49 sobre 24. 2 más 1 sobre 12 por 5 sobre 10. Sí, sí, y más 2, ¿no? Sí, sí, 2 más 1, 12 más 5, 10. Y, y, pa- Por 5, 10. y pasado a decimal, ¿qué te queda? 2, cuánto? 2,041. 2,040 y... 1. ¿Y cómo sigue? 6 periodos. 6, 6, 6, 6. Ahí está, listo. Ya está. Gracias. De Este nada. es el valor de la recta y es, según nuestro razonamiento, muy parecido a f en 8,5. Es decir, 2,0416 periódico es un valor aproximado para la raíz cúbica de 8,5. Acá está calculada la raíz cúbica de 8,5 y fíjense lo que nos da. Este es el valor exacto con la calculadora. 2,040. Y esto es lo que nos da la recta. Fíjate que hasta los dos primeros decimales los tenemos bien. O sea, hasta las centésimas son exactas. Recién empezamos a tener variación a partir de, ¿cómo se llama? A partir de las milésimas, ¿no? Pero bueno, no deja de ser, no deja de ser. Profe, me perdí, no entendí de dónde salió un tercio. No hay problema. Ahora déjame ver un tercio, ¿dónde está? ¿Dónde está el un tercio? Es cuando pasaste la raíz abajo, me parece que se refiere. Cuando. No, más arriba. Ah, no, el un tercio este, no, es la raíz. O sea, es lo mismo escribir la raíz cúbica de x que x a la un tercio, ¿no? Acuérdense que la raíz enésima de un número es a elevado a la 1 sobre n, ¿no? Obviamente n no puede valer 0 ni negativo, ¿no? N tiene que ser mayor. No, no, negativo puede ser. Eh, pero, digamos, n tiene que ser distinto de 0 en principio. ¿Se entiende, no? No sé si... eh, sí, sí, listo, ok, vamos. Bueno, como... Ok, gracias. Entonces, para finalizar el ejemplo, digamos, vamos a hacer una cuestión. Uno podría preguntarse, o no preguntarse, uno se puede engañar diciendo el valor exacto es este. ¿Cuál es el valor exacto de la raíz cúbica de 8,5? ¿Este que está acá? Bueno, no. No, este no es. Porque la raíz cúbica de 8,5 es como parecida a la raíz cúbica de 2 o la raíz cuadrada de 2. Tiene infinitas cifras no periódicas. El valor exacto no lo vamos a ver nunca. Esa es la triste realidad. A no ser que tengamos una calculadora que nos muestre un display con infinitos dígitos, lo cual claramente es un sueño. Entonces, la moraleja es que finalmente las calculadoras, las computadoras y todo lo que humanamente podamos hacer tienen que ver con operaciones elementales o cómo pensamos que la calculadora nos tira este valor. La calculadora no calculó a la raíz cúbica de 8,5 porque no va a poder, porque no te puede dar infinitas cifras no periódicas. No puede. Lo que va a hacer es una cuenta parecida a la que nosotros hicimos acá, seguramente con una aproximación que por ahí no es lineal, va a ser una mejor aproximación. Eso lo van a ver en análisis 2. Van a ver que, por ejemplo, se pueden obtener mejores aproximaciones con polinomios de mayor orden y también tiene que ver con derivada. Y como deben estar pensando,
los coeficientes se van calculando con derivadas de mayor orden. Entonces vos, por ejemplo, como tenés una mejor recta tangente, también tenés, perdón, como tenés una mejor recta para aproximar, también hay una mejor parábola, o una mejor cúbica, o un mejor polinomio de grado n. Cuanto más alto es el grado del polinomio, mejor te va a salir la aproximación, más exacta va a ser la aproximación. Tal es así que vos podés obtener una aproximación tan buena como quieras. Vos podés tener, por ejemplo, una aproximación para la raíz cúbica de 8,5 que tenga los primeros 1500 millones de cifras iguales. Simplemente tenés que construir un polinomio lo suficientemente potente como para evaluar el polinomio en ese punto y te va a dar esa aproximación que vos querés. Algo similar debe hacer la calculadora. Ahora, eso es todo, ¿eh? Nunca nos vamos a escapar de multiplicar y sumar, dividir y restar. Eso es lo que hacemos y lo vamos a hacer siempre. Por más complicada que sea una función, lo que terminamos haciendo siempre es aproximando las cuentas con las cuentas que podemos resolver. Por supuesto que teóricamente las vamos a estudiar a esas funciones. Y la raíz cúbica no es que no existe, la raíz cúbica de 8,5. Lo que sí no la voy a poder ver. O sea, como con todas sus cifras expresadas en forma decimal y yo verlas todas. Eso no voy a poder hacerlo nunca. Pero el número está bien definido, se entiende lo que es, se entiende de dónde sale, se entiende para qué me puede servir. Bien, para terminar con este ejemplo, les quedaría a ustedes, por ejemplo, la parte B. La parte B es básicamente el mismo ejercicio que hicimos, lo que pasa que ahora te piden que aproximes el valor del coseno de 62 grados 40 minutos, sabiendo que el coseno de 60 grados es un medio, o 0,5. Acá la trampita, que te lo pone acá con un cuidado y un signo de admiración, ¿no? Cuidado, te dice. Debe reducir los grados a radianes, porque nosotros trabajamos con números reales. ¿Se acuerdan cuando vimos seno y coseno, que tuvimos ese problema? No podemos trabajar con 30 grados. Tenemos que trabajar con un número real que represente a los 30 grados. Eso lo hacemos con el sistema de numeración en radianes. ¿Está bien? Así que la trampita que tiene, ponelo entre comillas, la palabra trampita, es que vos antes de hacer el ejercicio de la aproximación lineal, antes de calcular la recta tangente, antes de hacer todo eso, lo que tendrías que hacer es pasar 60 grados a radianes, cosa que es fácil porque es pi dividido 3. El que es un poquito más difícil es 62 grados 40 minutos. Más difícil hasta ahí nomás, digamos. Es más feo, no más difícil. Porque tendríamos que ver cuántos radianes son 2 grados y cuántos radianes son 40 minutos. Y ahí te va a quedar una fracción de pi, va fea. Pero bueno, los números son un poquito fuleros, pero las ideas no cambian, ¿eh? Así que este se lo dejo para pensar. Cualquier cosa, si después lo tratan de hacer y no les sale, lo podemos ver en la próxima clase. Y con esto finalizamos la parte de diferenciabilidad. Ahora nos metemos con el segundo concepto fundamental de nuestra humilde materia, que es la integral. Como idea disparadora, vamos a pensar en un proceso inverso al de la derivada. A ver, según lo que está escrito acá, dice, dada una función f, nosotros sabemos las técnicas para poderle calcular la derivada si es que la derivada esta existe. Es decir, sea lo que sea la función, lo que nosotros estamos acostumbrados y entendemos por funciones, ¿no? La podemos derivar porque sabemos cómo derivar una suma, cómo derivar un cociente, cómo derivar un producto, cómo derivar una composición.
Y las funciones que nosotros estamos acostumbrados a trabajar tienen que ver con ese tipo de operaciones entre funciones, ¿no? Siempre una función vos la ves como suma, división, producto, composición de otras funciones. ¿Está bien? Entonces, el problema de derivar ya está resuelto completamente. Ahora vamos a pensar al revés. A vos te dan una función y te preguntan, che, ¿esta función es la derivada de alguien? Fíjate cómo la pregunta ahora invierte el procedimiento. No es que te doy una función y te pido que la derives. No, te doy una función y te pido que te fijes si es el resultado de haber derivado a alguien. Es parecido a las operaciones elementales, ¿no? Donde vos sumás y vos te podés preguntar si algo viene de haber sumado algún número, por lo tanto estás pensando en la resta. Vamos a hacer algo un poco peor. Si vos elevás al cuadrado, obtenés un número. Ahora, si yo te doy un número y te digo, che, ¿este número es el cuadrado de alguien? Ahí estamos pensando en la misma operación pero invertida, lo cual genera la raíz cuadrada. En ese sentido, es muy similar lo que estamos preguntándonos entre la derivada y la función o el procedimiento inverso a la derivada. Lamentablemente vamos a ver que la respuesta a este procedimiento inverso es bastante más complicado. En general es muy difícil, dada una expresión, ver la derivada de quién es. Lo cual no nos debe sorprender porque ya eso mismo sucede con una operación tan inofensiva como la potencia segunda, ¿no? El cuadrado. Digamos, si yo te digo, agarrá el número 2 y elevado al cuadrado. Bueno, 2 por 2, 4. Es una operación estúpida. Ahora, si yo te digo, el número 2 es el cuadrado de alguien, apa, ahí tengo que buscar qué número tengo que multiplicar por sí mismo para que me dé 2. O sea, tengo que calcular la raíz de 2. Fíjate que, si bien la pregunta es sobre la misma operación al revés, la complejidad es mucho peor. Porque calcular raíces cuadradas es mucho más complejo que elevar al cuadrado. Sin embargo, estamos hablando de la misma operación al revés, ¿no? Así que acá pasa algo similar. Mientras que la derivada más o menos la tenemos controlada, porque podemos derivar casi cualquier porquería, digamos. Ahora, cuando a vos te dan una función, no es tan fácil ver la derivada de quién es. Primero vamos a dar una definición. La definición está escrita acá y vamos a decir que la función f mayúscula es una primitiva de la función f minúscula, donde f minúscula es la función que a vos te están dando. Esta es la función que es el dato, la que tenés frente a los ojos, la que tenés escrita. Vamos a decir que f grande es una primitiva de f chica en el intervalo abierto AB. Fíjense cómo acá aparece la idea de en un intervalo de la forma AB. Si y solo si la derivada de f grande es f chica para todo punto del intervalo. Entonces, preguntarte si una función es la derivada de alguien es preguntarte por calculate una primitiva de f chica. Una cuestión con la notación. Algunos pueden quejarse, yo mismo lo hice, de llamar f grande y f chica a dos cosas que son distintas, sobre todo cuando uno es medio desprolijo, como lo soy yo, para escribir, y cuando escribís rápido, la verdad que cuando uno escribe mal, la f mayúscula y la f minúscula por ahí se te confunden. Esto no lo elegí yo porque se me antoja, es por una cuestión de tradición. En general en los libros
a la primitiva de una función f chica se la llama f mayúscula, entendiendo que la derivada de f mayúscula te da la f chiquita. Si a vos sos de esos que escriben un poco mal, como yo, entonces te recomiendo que cuando estés trabajando con el tema de primitivas y tengas que nombrarlas, te esfuerces por escribir una f mayúscula que se entienda que es mayúscula y la f minúscula que se entienda que es minúscula. Lo que podés hacer también es cambiarle el nombre directamente, así no te confundís, ¿no? Por ejemplo, no tenemos por qué llamarla f mayúscula. Por ejemplo, podríamos decir que decimos que g de x es una primitiva de f de x en el intervalo AB si y solamente si la derivada de g te da la función f de x para cualquier punto de ese intervalo AB. Entonces, escribí la misma definición, pero en vez de llamarla f mayúscula, como rompe los quinotos esto, en vez de llamarla f mayúscula, la llamé g. ¿Está bien? Bueno, a ver, vamos a ver un par de ejemplos. Mira, si tenés que f minúscula es x cuadrado, entonces nos preguntamos, ¿qué tengo que derivar para que me dé x cuadrado? Bueno, como nosotros ya conocemos una fórmula para derivar las potencias, a partir de ahí podemos pensar que x al cubo dividido 3 me va a servir para lo que estoy buscando. X al cubo dividido 3 es una primitiva de f chiquita. ¿Por qué? Porque si derivas a esto, la derivada de x al cubo dividido 3, cuando la realizás, el 3 que está como exponente lo bajas multiplicando, al exponente le restas un 1, te queda 3x cuadrado dividido 3, pero el 3 del numerador y el del denominador se cancelan y te queda x cuadrado, que es la f de x. Y esto funciona para todo punto del intervalo más grande que podés pensar, que es de menos infinito a más infinito. O sea, acá encontramos a una primitiva para todo su dominio. ¿Está bien? Esto es una función cuya derivada te da esto en cada punto. ¿Por qué digo una primitiva y no digo la primitiva? Porque si uno piensa, acá dice observemos, que si tenés la función x cubo sobre 3 más 5, también es una primitiva de x cuadrado. Porque cuando vos derivás a esto, resulta que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Y la derivada de 5 es 0. O sea que a la derivada le importa poco si vos le sumás una constante. Entonces, si encontraste que x cubo sobre 3 al derivarlo te da x cuadrado, x cubo sobre 3 más un número cualquiera que a vos se te antoje, también sigue siendo una primitiva de x cuadrado, porque su derivada es x cuadrado. ¿Está bien? Esto lo vamos a expresar diciendo que cuando vos encontrás a una primitiva, en realidad estás encontrando a una familia de primitivas, simplemente sumándole una constante. Esa es toda la diferencia. De hecho, es un teorema que vamos a ver ya mismo. Está la demostración hecha acá, es muy sencilla. La demostración se la dejo para que la lean ustedes, es muy fácil realmente. Pero vamos a trabajar bastante con esta propiedad, que por suerte es muy fácil de pensar, de recordar, y realmente nos da muchísima, o sea, van a ver cómo la usamos más de una vez y hasta en forma sorprendente, según mi humilde opinión. Digamos, algo tan sencillo te genera tanta, digamos, tanta potencia a la hora de analizar ciertas cosas. Bueno, entonces, de hecho, vamos a decir que, oh, y saca este rojo horrible, f grande de x igual a x al cubo sobre 3
más c es primitiva de f chiquita de x igual a x cuadrado, pues, ahora vamos a explicar por qué. Porque si agarrás a la derivada de la función f grande, notás que te da exactamente lo mismo que la función f chica, ¿no? Este se te va con este y te queda x cuadrado, que es f pequeñita. ¿Eh? Como les decía recién, una pregunta lógica es, ¿pero realmente todas las derivadas que te dan a x cuadrado salen de acá? ¿O hay alguna función realmente diferente a x cubo sobre 3 cuya derivada te dé x cuadrado? Bueno, el teorema este que está acá te dice que no. En un intervalo abierto, si encontraste una primitiva, encontraste a todas, salvo una constante. Vamos a leer y a interpretar bien el teorema. Si f y g son primitivas de f chiquita, en un intervalo abierto a b, entonces las dos primitivas difieren a lo sumo en una constante. Es decir, f tiene que ser igual a g más un número. ¿Está bien? Entonces, a ver qué significa esto. Dada la f chiquita de x, si encuentro dos primitivas f mayúscula de x y g mayúscula de x, dos primitivas de la función f chiquita en el intervalo que empieza en a y termina en b. ¿Qué significa? Esto significa... ¿Qué significa que sean dos primitivas de f? Significa que tanto la derivada de f como la derivada de g te tienen que dar la f chiquita. O sea, eso es ser primitiva de alguien, que su derivada te dé ese alguien. ¿Está bien? Bueno, si vos encontraste dos primitivas de una función, entonces la función primitiva f tiene que ser igual a la primitiva de g más un número. Que puede ser 0 el número, o no, pero a lo sumo hay un número de diferencia. O sea, las funciones son iguales salvo un desplazamiento. ¿Está bien? Es como que si encontraste una primitiva, encontraste cualquier otra, porque son todas iguales, excepto por una constante. O sea, es la misma curva que está desplazada verticalmente. ¿Está bien? Todas estas son primitivas. Esta, por ejemplo, es f, esta, por ejemplo, es g, esta, por ejemplo, es h. Bueno, todas estas, si son primitivas, todas difieren en una constante, y la derivada de esta, la derivada de esta, la derivada de esta, todas las derivadas de esta te dan siempre la misma función, que es la f chiquita. La demostración, ya te digo, es una pavada. Está escrita acá, mira, es este renglón y esto, y acá termina. Mírenlo, realmente es una consecuencia inmediata del teorema del valor medio, de lo que vimos de crecimiento y decrecimiento de una función para derivadas, pero más allá de la demostración en sí, lo que tenemos que comprender es por lo menos el resultado. Dos primitivas de una función difieren en una constante en un intervalo. Esa es toda la diferencia que puede haber entre dos primitivas. Bueno, habiendo llegado acá, ha llegado el momento de mostrar la notación. Hay un símbolo para hablar de primitivas. En vez de decir f grande es primitiva de f chica, bla, 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 hay un símbolo que es este que está acá. Si f mayúscula de x es una primitiva de f minúscula en un intervalo a b,
entonces lo que podemos escribir es que f mayúscula es, y acá aparece este símbolo, que se lee integral de f de x diferencial de x. Este es el famoso símbolo de integral. Ahora puede parecer medio raro este símbolo, no parece tener sentido. Fíjense cómo apareció de la nada un diferencial de x, ¿no? Que a mi entender es la razón por la cual al principio de este trabajo práctico se trabaja con los diferenciales, para que cuando veas este símbolo y te aparezca ese dx no te resulte tan chocante, por lo menos vos sabés que esto es un diferencial de x. Ahora déjenme aclararles un par de cosas. Esto es un símbolo donde el símbolo de la integral y el diferencial de x va siempre junto. O sea, vos tenés así, tenés este gancho y el diferencial de x, que es todo parte de un mismo símbolo. Después acá adentro le vas a poner la función, ¿no? Y todo esto, ya te digo, se lee entero. Integral de f de x y diferencial de x. ¿Qué significa? Esto es una función cuya derivada te da lo que está acá adentro. Es lo que hubiésemos llamado primitiva de f chiquita, o sea, la f grande. Una cuestión es, para que lo borro esto, porque me voy a poner acá, función, y vaya adentro, ¿no? Una cuestión es que acá aparece que el diferencial de x aparece multiplicando, por lo menos ese es el aspecto que tiene. Bueno, sí, es el aspecto, y curiosamente se comporta como si así fuera, pero no lo es. Insisto con que esto es un símbolo. Todo esto representa una función cuya derivada te da lo que está acá adentro. ¿Tiene pinta de multiplicación? Sí. Y después vamos a entender por qué. ¿Es una multiplicación? No, no es una multiplicación. ¿Se comporta como si lo fuera? Algunas veces sí. Y eso justamente es eso es un hallazgo que tuvo la notación de Leibniz, que esto es un poco herencia de la notación que él ideó para las derivadas, ¿no? El tema de dos diferenciales. Eso se lo debemos pura y exclusivamente a Leibniz, y después vamos a ver, no sé si nosotros, pero cuando vean ecuaciones diferenciales, van a ver cómo esto, que es un símbolo, que no tiene sentido, no tiene sentido, perdón, que está asociado inseparablemente de el símbolo de la integral, después, en algunos contextos, se puede pensar como algo que multiplica y te ayuda a hacer las cuentas. Es algo raro, pero es propio del análisis. Bien, entonces, resumiendo, f de x es una integral de f chica de x diferencial de x, es lo mismo que decir que la derivada de f grande te da f chica. ¿Está bien? F es una primitiva de f chica. F es una integral indefinida de f chica. Esa también es otra palabra que se usa. Integral indefinida primitiva. Algunos también hablan de antiderivada. Antiderivada como que es la inversa de la derivada. Yo en particular la palabra antiderivada no la uso prácticamente nunca. Sí uso la palabra integral y primitiva. ¿Está bien? Así que simplemente es un símbolo. Lo que significa el símbolo es lo que está escrito acá. En ese sentido, si miramos el ejemplo que resolvimos antes, resulta que la integral de x cuadrado diferencial de x es justamente la pregunta de ¿cuál es la función que tenés que derivar para que te dé x cuadrado? O sea, ¿cuál es una primitiva de x cuadrado? Bueno, la respuesta a esto es x al cubo sobre 3 más c. ¿Está bien? Ahora tenemos completo lo que hicimos asociado con este símbolo. Esta es la función cuya derivada te da lo que está acá adentro. ¿Está bien? De hecho, podremos intentar otra cosa más, ¿no? Podríamos preguntarnos, che, ¿y x
al cubo diferencial de x, ¿cuál es la primitiva? O sea, ¿cuál es la primitiva de x al cubo? Esta sería un poco la pregunta de este símbolo. Podemos hacer algo parecido a lo que hicimos acá, ¿no? ¿Qué tenemos que derivar? O sea, la pregunta sería, ¿qué función hay que derivar para obtener a x cubo, ¿no? Estoy haciendo las preguntas de diferentes maneras, pero son todas las mismas, ¿no? Bueno, claramente tendríamos que derivar a x a la cuarta sobre 4 más c. Esta sería la primitiva. Ya estaba haciendo lío. La primitiva. ¿Por qué? Pues al derivarlo vemos que nos da lo que está acá adentro. O sea, pues la derivada de esto nos da lo que está acá adentro. ¿Eh? Fíjate que si hago la derivada de x a la cuarta sobre 4 más c, me da, la constante te da 0, o sea, ni pelota. Y acá solamente derivo la parte de arriba porque las constantes en la derivada, digamos, salen afuera de la derivada, así que nos queda 4x al cubo y acá aparece un dividido 4, acá más 0, porque es la derivada de c, este se te va con este, te queda x cubo. Entonces resulta que la primitiva o la integral indefinida de x al cubo, la integral de x cubo diferencial de x, es x a la cuarta sobre 4 más una constante. Bueno, esto sugiere algunas primitivas que las vamos a poder calcular. A ver, ¿cómo lo hacemos eso? ¿Qué es esto? Bueno, acá hay un ejercicio que está resuelto. La verdad que está mal puesto acá, no lo tendría que correr. Bueno, después lo corro. Acá hay otro ejercicio también está resuelto. Mirá qué loco. Bueno, acá tenemos algunas primitivas. ¿Está bien? Estas primitivas, esta pequeña lista de primitivas, salen pensando mentalmente qué función tenés que derivar para que te dé una función dada. A este tipo de primitivas la llamamos integración directa. Cuando uno dice sale por integración directa, se está refiriendo a que es una integral tan fácil que la sacás mentalmente y sale de una tabla. ¿Está bien? Por ejemplo, una primitiva de 0 es una constante. ¿Por qué? A ver, ¿cómo explicamos esto? ¿Cuál sería la justificación? Pues, si agarrás a una constante y la derivás, te da 0 para todo x real. Esto, la primitiva de una constante, ¿qué te da? La primitiva de una constante k es k por x más c. ¿Por qué? Porque si haces la derivada de esto, te va a quedar k, ¿no? Pues la derivada de k por x más c te va a dar, fíjate que tenemos que hacer la derivada de una suma, ¿no? La suma de la suma de las derivadas, te va a quedar k más 0, que es k. ¿Está bien? Miremos esta, la número 3. Una potencia. A ver, analicemos la número 3 un poquito. Ya la aplicamos un par de veces recién, ¿no? Esto viene de tener una fórmula para derivar a las potencias. Como hay una fórmula para derivar a x a la n, es lógico que podamos construir algún tipo de fórmula para hallar a una primitiva de x a la n, ¿no? De alguna manera estamos haciendo el proceso inverso. Fíjate que la cuenta es esta, ¿no? A ver, vamos a ponerlo acá. Vamos a poner 3
la primitiva de x a la n, diferencial de x, es x a la n más 1, hay que sumarle un 1 al exponente, y dividir por n más 1 más c. Observa que esto funciona para cualquier n, excepto n igual a menos 1. Para que lo voy a escribir bien. ¿Por qué para menos 1 no funciona? Y porque para menos 1, si n vale menos 1, chao. Acá tenés una división por 0. Bueno, vamos a ver por qué. Pues, si derivamos esto, si derivamos x a la n más 1 sobre n más 1 más c, al derivarlo, ¿qué nos queda? Nos queda n más 1 bajo el exponente, multiplicando, y x está elevado a la n más 1 menos 1. Le tengo que restar un 1 al exponente. Y todavía me queda dividirlo por n más 1. Más 0. Ahora, esto lo puedo simplificar, pues n nunca vale menos 1. Entonces, fíjate que lo que nos queda es directamente que esto nos da x a la n, porque el menos 1 con el menos 1 también se va, ¿no? Entonces, esto nos sirve para hallar una primitiva de cualquier potencia. Y fíjate que la podemos usar en muchos contextos. Por ejemplo, mira, la integral de, por ejemplo, x. ¿Qué es? Bueno, x es lo mismo que x a la 1. O sea que si uso esta fórmula, me va a quedar x a la 1 más 1 sobre 1 más 1 más c. O sea, x al cuadrado sobre 2 más c. Y acá encontramos qué función hay que derivar para que te dé x, ¿no? Esto te da esto que está acá. Derivada. La derivada da esto. ¿Está bien? Perdónenme que hago este tipo de dibujitos, pero es para que quede bien claro, por lo menos como primera aproximación que estamos haciendo. Suponete que te piden la raíz cuadrada de x, una primitiva. Vos decís, chao. No, fíjate que también es una potencia. De hecho, recién estuvimos trabajando, ¿no? con la raíz cúbica de algo. Entonces, esto lo podemos escribir como x a la 1/2. ¿No? Porque el índice es 2. Y mientras que el exponente no sea menos 1, mientras que no sea menos 1 está todo bien, ¿eh? O sea, vas a poder usar la misma fórmula. O sea, x a la 1/2 más 1 sobre 1/2 más 1 más c. Así como está, terminó, digamos. Ya acá encontraste que necesitas derivar para que te dé la raíz de x. Si querés, lo puedes escribir un poco mejor, qué sé yo, no sé. A ver, por ejemplo, acá podemos escribir 1/2 más 1 es 3/2. Y acá dividido 3/2 más c. Y esto nos queda, a ver, vamos a seguir para este lado. Esto nos queda, dividir por 3/2 es lo mismo que multiplicar por 2/3. X a la 3/2 más c. Y si lo querés escribir con el formato raíz y no con exponente fraccionario, tendríamos que escribir la raíz cuadrada de x cubo más c. Bueno, esta sería la primitiva, ¿no? La función que hay que derivar para que te dé x la raíz de x. Si vos derivas a esto, el resultado es la raíz de x. Por ejemplo, otra más, vamos a pensar. ¿Qué es hacer 1 sobre x cuadrado diferencial de x? Decís, acá chao, me arruinaste, porque 1 dividido x cuadrado es un cociente. ¿Qué voy a derivar para que me dé esto? Bueno, pero no pasa nada, porque ¿lo podemos escribir como potencia? Sí, es x elevado a la menos 2. Por lo tanto, tenés un exponente negativo, pero no es menos 1. El problema es si fuese menos 1. Ahí, chao.
Por ahora no sabemos. Pero, pero si no es menos 1, usa la fórmula. O sea, esto es x a la menos 2 le sumas un 1, dividido menos 2 más 1, más c. Hagamos la cuentita. Esto nos da x a la menos 1, dividido menos 1, más c. Y si lo escribimos de otra forma es menos 1 sobre x. Vuelvo a escribir esto como sin la potencia negativa, más c. Esta es la función que tenés que derivar para que te dé 1 sobre x cuadrado. Como una observación trivial, pero hagámosla, fíjate que es relativamente fácil poder verificar si obtuviste la primitiva bien, porque lo único que tenés que hacer es derivar y ver que la derivada, porque derivar sí sabés y es fácil, o sea, la derivada sabés y es fácil, digamos. Es mucho más fácil que lo otro, digamos. Pero es algo accesible, digamos. Si vos derivás y no te da esto que está acá, y bueno, te equivocaste, digamos. ¿Saben? Entonces, acá la cuestión, entonces, es que, por lo tanto, ¿no? La derivada de esto te va a dar 1 sobre x cuadrado. Y háganlo después si no me creen, pero te va a dar. Para terminar esta parte de los ejemplos, ¿no? Fíjate cómo esta fórmula la usamos un montón, ¿no? O sea, la fórmula esta que está acá la usamos para potencias negativas, para raíces cuadradas, o sea, hay muchas cosas que se pueden escribir como potencias y fuimos obteniendo diferentes primitivas. ¿Cuál es el problema donde esa fórmula no se puede usar? Esta primitiva inofensiva. ¿Cuánto da esto? O sea, cuando me pregunto cuánto da es ¿a quién hay que derivar para que te dé 1 sobre x? Mira que pregunta hasta parece sencilla, ¿no? Porque esta no es una función muy fea, ¿no? Vamos a poner acá. Pero, si vos tenés esto, acá no puedo usar la fórmula. No puedo usar la fórmula x a la n más 1 sobre n más 1. ¿Por qué? Porque n, pues n vale menos 1. Justo es el valor de exponente que está prohibido en esta fórmula, ¿no? Porque esta integral es la misma que esta. Son la misma. Y no deja de ser algo muy curioso esto, ¿no? Porque fíjate que, por ejemplo, no hubo problema, por ejemplo, para calcular la primitiva de 1 sobre x cuadrado. O sea, 1 sobre x cuadrado, encontramos una función fácil cuya derivada te da 1 sobre x cuadrado. ¿Cuál es? La función menos 1 sobre x más cualquier constante, ¿no? Si haces la derivada de esto, te da 1 sobre x cuadrado. Ahora, si me pregunto por qué función tiene por derivada 1 sobre x, en lugar de 1 sobre x cuadrado, hasta parecería que es más fácil la pregunta, ¿no? Sin embargo, no hay ninguna función, entre comillas, obvia, cuya derivada te da esto. No hay. O sea, no hay que conozcamos hasta ahora, o que hayamos repasado en nuestro curso. Ninguna de las funciones que nosotros vimos hasta ahora, ningún polinomio, ninguna función trigonométrica, ningún cociente, suma, producto, composición, ninguna función construible con las que nosotros fuimos trabajando hasta ahora, su derivada te da 1 sobre x. Vamos a necesitar una función nueva.
¿no? Y eso no deja de ser una cosa hasta cierto punto sorprendente, ¿no? Fíjate hasta dónde llega lo que les decía hace un rato. En general es mucho más difícil hacer la pregunta, che, ¿esto es la derivada de quién? Fíjate que esta pregunta hasta media inofensiva, ¿no? Inocente. Che, 1 sobre x, ¿es la derivada de quién? Bueno, ya nos encontramos con una pregunta que no podemos responder, por lo menos con las funciones que vimos hasta ahora. Si alguno tiene ganas y después tiene un poco de tiempo, cosa que creo que le van a faltar las dos, pero y tienen ganas de, y no me creen, y tienen ganas de empezar a probar un par de funciones y derivarlas a ojo para que el resultado te dé 1 sobre x, inténtelo, está bueno, ¿eh? Digamos, si no tenés nada que hacer, estás esperando, no sé, en algún lugar y no tenés otra cosa mejor en qué perder el tiempo, bueno, empezá a usar alguna función que se te ocurra, no sé, andar mirándola a ojo, a ojímetro, ¿no? Y ver, che, a ver, si agarro esto y lo derivo, a ver si me da 1 sobre x, y bueno, y vas a ver que no vas a encontrar, por lo menos, las que vimos hasta ahora. ¿Mm? Bueno, y ahí entonces nos queda una pregunta para contestar, ¿no? Esto, ¿qué función f de x qué función cumple con que, dos puntos, la derivada de esa función te da 1 sobre x? Esto es exactamente lo mismo que escribimos acá. F de x sería una primitiva de 1 sobre x diferencial de x. Bueno, esto y esto es escribir lo mismo de diferente manera. Bueno, no sé cuál es esa f de x. No lo sé. Le pongo doble signo de pregunta. Las últimas de la lista, quedó medio arriba. Bueno, las últimas también son inmediatas, ¿no? ¿Por qué una primitiva del seno es menos coseno? Y porque si derivas a menos coseno, fíjate la 4, ¿no? Si vos agarrás a menos coseno de x más c y lo derivás, entonces el menos lo dejas como está. La derivada del coseno es menos el seno, ¿no? Y la derivada de c es 0. Y menos por menos da más. Entonces, la derivada de esto te da seno de x. Al revés, la primitiva del coseno es el seno. ¿Por qué? Porque la derivada del seno es el coseno. Fíjate que son como al revés, ¿no? Y eso algunas veces uno se confunde, ¿no? Uno medio como que se olvida. La derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es menos el seno. Pero cuando calculas la integral es al revés. La integral del seno es menos el coseno y la integral del coseno es el seno. Entonces uno por ahí se acuerda que el signo menos en la derivada está en un lado y en la integral está en el otro. Pero bueno, tampoco te lo tenés por qué acordar porque esto hoy en día lo tenés siempre a la mano, ¿no? Así que la 5 es mucho más fácil todavía de verificar. El seno de x más c, cuando lo derivás, te queda coseno de x más 0. Así que claramente esto es una primitiva del coseno. Y la última de todas, la número 6, también la vamos a considerar una integral inmediata porque no es una integral fácil de sacar. O sea, ¿qué tenés que derivar para que te dé 1 sobre coseno cuadrado? Bueno, esa medio que nos la encontramos de casualidad. En uno de los trabajos prácticos anteriores, no me acuerdo el número cuál, pero resulta que si vos agarrás a la tangente, ¿no? Y le sumás una constante y la derivás, entonces nos tendría que dar secante cuadrado o 1 sobre coseno cuadrado. Bueno, ese es el caso.
¿no? Ese es el caso, así que vamos a mirarlo. Ya lo hicimos alguna vez, creo, pero ¿qué va a ser? A ver, a la tangente la escribimos como seno de x sobre coseno de x, ¿no? Y todavía sumarle la constante y derivar. Bueno, acá tenemos que hacer la derivada de un cociente y acá la derivada de c, que es 0. Así que por el lado de la derivada del cociente es la derivada del numerador, que es el coseno de x, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que ya vimos era menos seno de x. Todo eso dividido el denominador al cuadrado. Bueno, acá le pongo más 0, ¿no? Porque es la derivada de c. Bueno, si seguimos un poquito para abajo, ¿no? Si seguimos un poquito para abajo, entonces acá coseno por coseno te queda coseno cuadrado, menos por menos da más, y seno por seno es seno cuadrado. Abajo también tengo coseno cuadrado de x, por identidad trigonométrica básica, coseno cuadrado más seno cuadrado vale 1, y abajo tengo el coseno al cuadrado. Así que, efectivamente, la derivada de la tangente me dio 1 sobre coseno cuadrado. Eso significa que una primitiva de 1 sobre coseno cuadrado es la tangente. ¿Está bien? Esto también en algunos lugares lo van a ver como la secante cuadrado de x, ¿no? Esto es 1 sobre coseno cuadrado de x. Es lo mismo, secante es 1 sobre coseno. Bueno, así que este tipo de integrales son las que nosotros las llamamos integrales inmediatas. Como un dato anecdótico, o digamos, si querés, medio romántico, por ponerlo de alguna manera, eh, cuando yo estudiaba, bueno, o sea, yo sigo estudiando, uno siempre, nunca deja de estudiar, pero cuando estudiaba formalmente, digamos, cuando estaba en la facultad, las integrales nos venían en una tabla. O sea, comprábamos, íbamos a la librería, aunque no lo crean, y comprábamos una tabla de primitivas, una tabla de integrales, donde te vendían un librito, ¿no? Donde tenían un montón de primitivas de un montón de funciones. Estaban ordenadas de cierta manera, no por tipo, ¿no? Por ejemplo, integrales que tienen coseno cuadrado, integrales que tienen raíz de x menos a, integrales que tienen, bueno, eso para que tengamos una idea de lo complicado que es hallar primitivas, que vendían una tabla donde íbamos a buscar las primitivas cuando terminábamos de hacer un problema, justamente para no estar calculando la primitiva, porque en general es jodido. Por supuesto que hoy en día esto es obsoleto, ¿no? Porque tenemos programas de cálculo simbólico que cuando yo estudiaba, si estaban, recién se estaban desarrollando, y bueno, acá no estaban por lo menos al alcance de cualquiera, y, y ahora, digamos, te bajás cualquier cantidad de aplicaciones encima gratuitas, donde vos le pones la expresión y te tira cuál es la primitiva, ¿no? De hecho, está el Symbolab, por ejemplo, esa es una que funcionaba bien, me acuerdo que la usábamos en Análisis 3 en la UNCI. Yo particularmente uso el Máxima. Está el Matemática, que es para mí uno de los mejores programas, ese es pago, lo podés piratear, por supuesto, pero si querés seguir las reglas más o menos de juego, entonces hay también programas de código abierto que son gratuitos, por ejemplo el Máxima y otros tantos, ¿no? El GeoGebra también calcula integrales, no sé si hace integrales múltiples, eso por la verdad que no lo sé, no, yo por lo menos nunca lo hice, pero bueno, nada, esto es como un dato, digamos, si bien es anecdótico, no deja de poner, nos deja de hacernos pensar cómo en tan pocos años, relativamente hablando, cómo se dieron tantos cambios, ¿no? A nivel por lo menos del cálculo, ¿no? De la visualización,
de la cantidad de herramientas que hoy por hoy uno tiene para poder entender mejor ciertas cosas, ¿no? Por otro lado hay menos tiempo, o sea, hay cosas negativas también, porque, porque sí. Pero bueno, no es más que un dato de color de nostalgia. Para terminar nuestra clase de hoy, la reunión, vamos a ver dos propiedades básicas de la integral indefinida, de las primitivas, y vamos a hacer algún ejemplo del 6. Las dos propiedades son estas que están acá. La propiedad número 1, en realidad las dos son una sola, es la propiedad lineal, pero la dividí en dos partes porque me parece que es más pedagógico. La primera te dice que la primitiva de una constante por una función es la constante por la primitiva de la función. Esto se suele decir que las constantes multiplicativas se pueden sacar afuera de la integral. Eso es lo que uno suele decir. ¿Está bien? Acá no lo puse, pero queda claro que K es constante. Vamos a poner acá un ejemplo de lo que quiero decir con la propiedad 1. Si vos tenés, por ejemplo, 3 x a la cuarta, diferencial de x, entonces, ¿cómo hallar esta primitiva? Bueno, como el 3 es una constante que está multiplicando x a la cuarta, usando la propiedad número 1, podemos decir que esta integral es igual a esta otra. 3 veces x a la cuarta diferencial de x. Y acá usamos la tablita anterior. Usamos esta fórmula. ¿Está bien? O sea que esto nos da 3 por, y acá nos queda x a la 4 más 1 dividido 4 más 1. También uno puede poner directamente x a la 5 sobre 5, ¿no? No nos olvidemos la constante. O sea, una primitiva, la primitiva de esta función es 3 quintos, porque 4 más 1 es 5, de x a la quinta más c. Esta es la función que si la derivo me da esto. Como un ejemplo trivial de la segunda parte, por ejemplo sería el coseno de x más x cuadrado, diferencial de x. Observen cómo la segunda propiedad me dice que la integral de una suma es la suma de las integrales. Bueno, acá hay un ejemplo donde el diferencial se comporta como si se estuviera multiplicando. Porque fíjense que aparece como una especie de propiedad distributiva del diferencial. Que yo les había dicho, mira, el diferencial en realidad parece que multiplica, pero es un símbolo que acompaña al gancho de la integral. Bueno, resulta que en esta propiedad uno lo puede pensar como que el diferencial de x lo estás distribuyendo y te queda el diferencial de x con el f de x, el diferencial de x con la g de x, y después la integral la distribuís a la suma y te queda esto que está acá, ¿no? De nuevo, un ejemplo de cómo vemos que un símbolo que simplemente acompaña al gancho de la integral parece que está multiplicando la función, y bueno, y algunas veces en la propiedad que estamos investigando se comporta realmente como si estuviera multiplicando, aunque no lo está. Bueno, concretamente la propiedad nos dice que esta integral es lo mismo que esta, para que vuelvo al viejo y querido color violeta. Esta integral es la integral del coseno de x diferencial de x más la integral de x cuadrado diferencial de x. Y ahora te pones a calcular cada una de las dos integrales. La integral del coseno es el seno de x. ¿Por qué? Porque la derivada de seno es el coseno. Más x al cubo sobre 3. Acá ya lo hago mentalmente, ¿no? Le sumo un 1 al exponente y lo divido por lo mismo. Acá me queda la constante de integración. Esta constante, uno podría pensar que me está faltando una, porque yo tengo dos primitivas y acá tengo una constante y acá tengo otra. Lo que pasa es que se pone una sola
porque en realidad uno piensa que cada constante que resultó de cada primitiva que hiciste, las podés agrupar en una sola, porque siempre se están sumando, siempre son aditivas. Así que cuando vos tenés, digamos, una integral que son suma de muchas funciones, vos integrás cada cachito y después pones una sola constante para todas. A ver, la realidad es que la propiedad en sí no la escribimos. Uno, en general, directamente desde acá pasa a esto, ¿no? Es como que la propiedad ya la incorporás. Vos ya sabés que cuando hay una suma, vos podés integrar cada término y al final sumás cada una de las integrales, ¿no? No es que primero separamos los ganchos, después hacemos la primitiva. O sea, acá está escrita la propiedad, nos dice que lo que hacemos tiene un aval en algo teórico, pero después uno directamente de esto pasa acá, lo mismo que de acá vos pasás directamente acá, no necesitas hacer esto de que el 3 sale afuera. Algunas veces lo haces, otras veces no, depende si tenés ganas, si tenés tiempo. Bueno, terminemos entonces nuestra reunión de hoy haciendo uno de los ejercicios del 6. Y después les digo qué ejercicios podrían hacer del trabajo práctico número 6. Que les voy adelantando, son casi todos, porque nos queda solamente una partecita muy chiquitita para terminarlo. Vamos a hacer G'. Mirá, o sea, este que está acá. Me dice G' de x es igual a x al cuadrado por la raíz de x. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer es encontrar a g. Porque acá lo que te están dando no es a la función g. Lo que te están dando es a la derivada de g. O sea, este es un problema de primitivas. O sea, si la derivada de g te da x cuadrado por raíz de x, significa que g de x será una primitiva de esta expresión diferencial de x. Cuando lo escribo de esta manera, cuando escribo el símbolo de la integral, no me tengo que olvidar, lo repito una vez más, que está siempre acompañado por el diferencial de x. Es parte del símbolo. Lo dije tantas veces que parece que soy medio nabo, aunque tal vez no solo parezca. Bueno, ¿cómo resolvemos esta primitiva? Si alguno está pensando en que es un producto y hacemos la integral de cada parte y después multiplicamos, les voy diciendo que eso estaría mal, muy mal. Las únicas dos propiedades que tenemos son estas dos. Si hay una constante, la podés sacar afuera de la integral. Si hay una suma o una resta, por supuesto, entonces podés hacer la suma o la resta de las integrales. No hay ninguna propiedad ni para el producto, ni para el cociente, y eso es realmente un problemón. Porque teníamos fórmulas para derivar cualquier cosa, pero no tenemos fórmulas para integrar cualquier cosa. Ya eso nos muestra una dificultad bien clara de cómo el proceso de integración es más conflictivo que el proceso de la derivación. Así que, por favor, cuando vos tenés un producto adentro de una integral, ni se te ocurra calcular cada cachito del producto y después multiplicar los resultados, porque eso estaría mal. Lo que vamos a hacer acá es pensar un poco y decir, a ver, ¿cómo lo puedo escribir esto? Bueno, esto lo podríamos escribir, por ejemplo, así, ¿no? X al cuadrado, y a la raíz de x escribámosla como potencia. En vez de raíz de x, escribimos x a la 1/2. Como tenemos un producto de potencias que tienen igual base, entonces, ¿qué pasa con los exponentes? Los exponentes se pueden sumar y te queda así, ¿no? X elevado a la 2 más 1/2, diferencial de x. O sea que la integral esta, que en este momento parece muy fea, porque es x cuadrado por raíz de x, y vos decís, uy, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? En realidad, ahora nos damos cuenta que es esta pavada. 2 más 1/2 es 2,5 o 5 medios. Así que lo único que tenemos que hacer
es integrar esto por medio de la fórmula de la integración de una potencia. Esto es x, lo voy a hacer así en 2 pasos, más c. Bueno, esto nos queda x a la 1 es 2 sobre 2, o sea que acá te queda 7 medios, dividido 7 medios, más c, y técnicamente hablando, acá ya terminó, ¿no?, el ejercicio, digamos. Pero algunas veces nos gusta escribir el resultado un poco más lindo, sobre todo si querés ir a ver la respuesta de la guía, porque la respuesta de la guía no creo que esté así, ¿no? Entonces, esta misma expresión, que g de x, sería esta fracción 7 medios, la pongo multiplicando como 2 séptimos, y acá nos queda x a las 7 medios más c. Y acá ya esto está bien, ¿eh? Si no te gusta así, ya no entiendo por qué no te gusta, pero qué sé yo, podrías pensar en hacer esto, mira, x a las 7 medios sería 7 medios es 3,5, o sea, 3 más un medio, ¿está bien? O sea, 3 más un medio es 7 medios. Y acá volvemos a tener algo parecido a la función original. Nos quedaría 2 séptimos y acá distribuimos, separamos esta exponente que está sumando y me queda un producto de potencias. Me queda x al cubo por x a la 1 medio más c. Bueno, nada. Ahí ya no lo toco más, pues si no, viste, parezco un... sería 2 séptimos de x al cubo por la raíz de x más c. Bueno, esta es la función g. Ahora te dice el ejercicio que verifica lo obtenido mediante derivación. O sea, yo tengo que derivar esto y me tiene que dar esto que está acá. En realidad no tengo por qué derivar a este. Puedo derivar a esto o a este que está acá. Qué sé yo, yo derivaría a este. A ver, vamos a derivar a este. A ver. Me parece que este es el más lindo, según mi criterio. A ver, verifico. Verifico. 2 puntos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que derivar. Bueno, a ver, derivate esto. 2 séptimos es el coeficiente. Primero bajamos el exponente, 7 medios. Por x a las 7 medios le tenemos que restar un 1. Estoy derivando ahora, más 0, porque la derivada de c da 0. Bueno, este se te va con este y nos queda que g' de x es x elevado a la 7 medios menos 1 es 5 medios. Y bueno, y esto es justamente esto mismo escrito distinto, porque acá lo tendríamos que reescribir así, ¿no? X a la sería a la 2 más un medio, no, no, x a la 1, esto sería x a la 1, no, 2,5, no, está bien, es x a la 2, x a la 2 más un medio, o sea que es x al cuadrado por x a la 1 medio, o sea que es x al cuadrado por la raíz de x. Y ahí obtenemos el ejercicio original. Nos pedían que saquemos quién hay que derivar para que te quede esto. Bueno, efectivamente lo que hay que derivar es este que está acá. O este, da lo mismo, ¿no? Bueno, ya está. Ya creo que con esto, ahí tienen un montón más para hacer. Los ejercicios de la guía, fíjense que son, mirá, como bien les decía hace un ratito, ¿no? Son el ejercicio, el 1, estos son de diferenciabilidad, el 1, el 2, diferenciabilidad, el 2A lo hicimos, el 3, el 4, hasta ahí son todos de diferenciabilidad. Ya a partir del 5 tiene que ver con primitivas. 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 y el 12 ya no. Bueno, o sea que todos los ejercicios excepto los últimos dos, el 12 y el 13 no. Que ahí vamos a ver la clase que viene, el método de sustitución para poder resolver este tipo de integrales. ¿Mm? Bueno, gente, realmente es un desastre. Yo les agradezco. Acuérdese de subir los resúmenes. Sí, 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 sí. Los voy a subir y voy a ir probando. No, te voy a pedir un favor. No sé si fuiste vos, Anaí, la que me dijiste la otra vez que estaban un par de enlaces caídos o que te decían, bien, te pido por favor si te acordás de mandar un mensaje por el campus de cuáles son, porque por ahí yo los abro y como están en mi drive, por ahí yo no tengo problema para abrirlos. Entonces, por ahí para mí están todos bien, así que mandame por favor cuáles son, pero mándamelo por un mensajito en el aula virtual. ¿Podrá ser? Dale, te agradezco mucho. Gente, les agradezco el aguante y bueno, estará la profe por ahí y si no está por ahí, Sí, ya va a estar. estoy. No, me imagino. Bueno, ¿Cómo, cómo así le que va?